Tenía 8 años cuando llegó a mi reino. No traía armas. No traía oro, no traía miedo. Traía algo mucho más peligroso, la certeza de que lo peor ya había pasado. Caminó hasta mí sin arrodillarse, sin temblar, sin suplicar. Dijo que conocía las leyes antiguas. Dijo que sabía lo que les ocurría a quienes pedían demasiado, y aún así habló. No pidió poder, no pidió venganza. No pidió que alguien muriera. Pidió que un día dejara de haber existido. Pidió borrar una pérdida. Pidió borrar el momento exacto en que dejó de ser solo un niño. Pidió algo que si se concede no rompe el mundo de inmediato, pero lo vuelve negociable. Ahí entendí el verdadero peligro. No era el deseo. Era la lógica perfecta de alguien que ya no tenía nada que proteger, ni siquiera a sí mismo. Porque cuando un niño está dispuesto a desaparecer con tal de no sentir, las leyes dejan de ser barreras y se convierten en preguntas. Si esta historia te atrapó, dale like y síguenos para más memorias de Medusa. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Yo lo sentí antes de que existiera un sonido, antes de los pasos, antes del polvo levantándose en el camino prohibido, antes incluso de que el reino decidiera si debía resistirse o abrirse. Fue una alteración mínima, un error casi elegante en la respiración del mundo. Como cuando una cuerda demasiado tensa pierde una vibración imperceptible y, aún así, todo el instrumento queda desafinado. Algo venía hacia mí, no era un ejército. No era un dios menor buscando refugio. No era un rey desesperado por corregir una profecía mal entendida. Era más pequeño que todo eso. Y por eso mismo, más peligroso, no me levanté del trono. Aprendí hace siglos que levantarse demasiado pronto concede importancia a lo que aún no la ha ganado. En mi reino, las cosas deben demostrar que merecen ser vistas. El aire se volvió más denso, no frío, no oscuro, denso, como si cada partícula dudara antes de seguir su curso habitual. Las serpientes bajo mi corona se inquietaron, no por amenaza, por memoria. Ellas recuerdan lo que yo preferiría no recordar. Reconocen patrones que se repiten incluso cuando los nombres cambian. Y aquel era un patrón antiguo. Otra vez no, murmuré. El rey no escuchó. Las columnas no temblaron. Las estatuas no se quebraron. Pero Eusuelu muy ligeramente se ajustó, como si se preparara para sostener un peso que no estaba destinado a cargar. Entonces apareció. No cruzó el umbral con grandilocuencia. No hubo relámpagos ni desafío. Simplemente estaba allí, al final del pasillo de piedra, donde los humanos suelen detenerse porque el cuerpo entiende antes que la mente. Era un niño, no lo supe por su tamaño. Lo supe por su forma de avanzar. Los niños no caminan negociando con el mundo. No calculan la caída, no miden el castigo. Caminan porque han decidido llegar, y el resto es un detalle que se resolverá después. Tenía los pies descalzos, cubiertos de heridas mal cerradas. No sangraban ya. El dolor había pasado de urgente a constante, esa fase en la que deja de ser advertencia y se vuelve acompañante. No miraba al suelo, eso fue lo primero que me inquietó. Los adultos miran al suelo cuando caminan hacia mí. Buscan grietas, trampas, símbolos. Los niños miran al frente cuando ya han decidido que nada peor puede ocurrirles. Su ropa era demasiado grande, heredada, remendada muchas veces. No por pobreza solamente, por insistencia. Por negarse a desechar lo que aún puede cumplir su función. En su cuello colgaba algo, oculto bajo la tela, un peso pequeño. Un secreto que aún no reclamaba atención. Avanzó hasta el borde del círculo de piedra. 3 pasos antes, siempre 3. Ahí se detuvo. No se arrodilló, no por insolencia, por desconocimiento. ¿Eres Medusa?, preguntó. No había temblor, no había desafío.
solo la necesidad práctica de confirmar que había llegado al lugar correcto. Lo soy, respondí, y tú no deberías estar aquí. Esa frase ha detenido guerras. He visto ejércitos retroceder con solo oírla. He visto reyes caer de rodillas sin que yo lo pidiera. He visto sacerdotes quebrarse por dentro al comprender que su fe no tenía jurisdicción en este lugar. El niño asintió. Sí, dijo. Eso me dijeron, plural. Siempre hay un plural detrás de estas decisiones. Nadie llega hasta mí completamente solo. Siempre hay alguien que empuja, que sugiere, que deja caer una posibilidad como quien no quiere hacerse responsable. ¿Quién te lo dijo? Pregunté. Mi abuela. No añadió nada más. No tristeza, no nostalgia, no reverencia. Las serpientes se tensaron. Las abuelas son peligrosas. Guardan historias que no pasaron por filtros oficiales. Recuerdan nombres que fueron borrados con intención. ¿Y ella te explicó lo que ocurre con los niños que vienen a verme? Pregunté. Sí, ¿y aún así viniste? Sí, no había prisa en su voz, tampoco urgencia. Era la calma de alguien que ya agotó las alternativas visibles. Eso fue lo segundo que me inquietó. Me levanté del trono, no para intimidarlo, para reducir la distancia. Hay decisiones que no deben tomarse desde la altura. Mis pies tocaron la piedra fría. El sonido se propagó más de lo necesario, como si el reino quisiera asegurarse de que cada rincón escuchara lo que estaba por comenzar. Mírame, le dije. Algunos cierran los ojos cuando lo pido, otros lloran. Otros rezan a dioses que nunca respondieron ni siquiera antes de ser olvidados. Él me miró, sus ojos eran oscuros, no vacíos, no malvados. Oscuros como la tierra fértil antes de ser removida por primera vez. No se petrificó. Claro que no. Eso no ocurre con los inocentes. Ocurre con los que creen serlo. Dime tu nombre, le pedí. Elian, un nombre sencillo. Un nombre que no estaba destinado a ser pronunciado aquí. Elian, repetí. Este es un lugar donde incluso las preguntas tienen consecuencias. Lo sé, no, corregí. Crees que lo sabes, no es lo mismo. Parpadeó más lento, apenas. Mi abuela dijo que tú recuerdas cosas que el mundo quiere olvidar. Continuó, que no mientes, que no haces favores. Que solo decides si algo debe seguir existiendo. Noru, no desmentí nada. También te dijo, añadí, que hay palabras que, una vez dichas aquí, no pueden retirarse. Asintió, me dijo que no debía decirlas si no estaba seguro. ¿Y lo estás? Sonrió. No fue una sonrisa feliz, fue una sonrisa cansada. La sonrisa de alguien que ya ha cargado demasiado tiempo con una respuesta que nadie quiso escuchar. Sí, dijo, estoy seguro. Sentí entonces el peso del tiempo comprimido en un cuerpo demasiado pequeño. No era él quien estaba fuera de lugar. Era la infancia misma, arrastrada a una frontera que nunca debería cruzar. Antes de que continúes, le advertí, debes saber esto, incluso si escucho tu pedido, incluso si lo entiendo, incluso si lo considero justo. No siempre puedo decir que sí, lo sé, respondió. Mi abuela dijo que a veces decir que no también rompe cosas. Sabia mujer, demasiado, me acerqué un paso más, el círculo de piedra vibró. Las inscripciones antiguas. Esas que nadie lee porque nadie sobrevive el tiempo suficiente para olvidarlas, parecieron oscurecerse. Entonces dime, le dije, ¿qué crees que perdiste que te da derecho a venir aquí? No respondió de inmediato. Llevó la mano al pecho, tocó el objeto bajo la tela. Sus dedos se cerraron con una fuerza que no correspondía a su edad. No vengo a pedir poder, dijo finalmente, ni oro, ni que alguien muera. Eso no me tranquilizó. Vengo a pedir que algo deje de haber pasado. El mundo se detuvo, no como metáfora, como reflejo. El aire quedó suspendido. El eco no repitió sus palabras.
El reino entero contuvo la respiración como si acabara de reconocer un idioma que juró no volver a escuchar. Yo cerré los ojos. Porque en ese instante supe algo con absoluta claridad. No era que el niño estuviera a punto de cometer un error, era que ya lo había elegido. No respondí de inmediato. Hay silencios que no nacen de la duda, sino de la responsabilidad. Silencios que existen para impedir que una palabra llegue demasiado pronto a un lugar del que no podrá salir intacta. El niño permaneció quieto, no expectante, no desafiante. Quieto como alguien que entiende que ya hizo la parte difícil. ¿Sabes dónde estás, Elian? Pregunté al fin. Sí, respondió. Es el lugar donde las cosas no se corrigen, o se sostienen, o se rompen. No son hey. Eso no es lo que dicen los libros, le advertí. Mi abuela no leía libros, replicó. Escuchaba a las personas que volvían distintas. Asentí lentamente. Los que regresan de aquí nunca cuentan la historia completa, no por lealtad, por imposibilidad. El lenguaje humano no fue diseñado para cargar decisiones que afectan más de una vida a la vez. Dime algo, continué. Tu abuela sigue viva. No bajó la mirada, no endureció la voz. Y aún así confiaste en lo que te dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Pensó unos segundos. No fue una pausa dramática. Fue cálculo interno, como si buscara la respuesta correcta entre varias posibles. Porque ella no tenía razones para mentirme, dijo. Ya había perdido a todos los que podían castigarla por decir la verdad. Eso fue lo tercero que me inquietó. Los niños deberían mentir por miedo. Decir verdades incompletas por protección. No hablar con esa precisión quirúrgica que solo aparece después de varias pérdidas. Camina, le dije. No fue una invitación, fue una prueba. Elian avanzó un paso dentro del círculo de piedra. El rey no reaccionó. No con violencia, con reconocimiento. Las inscripciones talladas alrededor del círculo comenzaron a volverse visibles, como cicatrices antiguas que solo se notan bajo cierta luz. Letras profundas y regulares, escritas en un idioma que precede a la mayoría de las promesas humanas. Detente, ordené. Se detuvo. ¿Sientes eso? Pregunté. Asintió. Es como cuando alguien te mira sin ojos, dijo. Como si el lugar supiera mi nombre antes que tú. Las serpientes se agitaron suavemente. Exacto, respondí. Este reino no juzga intenciones, juzga consecuencias. Me acerqué hasta quedar frente a él, a su altura. Quiero que entiendas algo antes de continuar, dije. No estoy aquí para protegerte. Lo sé, ni para castigarte. También lo sé. Entonces, dime. Lo miré fijamente. ¿Por qué no tienes miedo? Esa pregunta suele quebrarlos. El miedo es la última defensa de la infancia. Cuando desaparece, lo que queda ya no es un niño. Es algo que aún no sabe que va a costar convertirse en otra cosa. Elian dudó. No porque la pregunta fuera difícil, sino porque la respuesta era demasiado simple. Porque ya pasó, dijo. Lo peor ya pasó, el reino se tensó. Eso no es cierto, le advertí. Siempre hay algo peor. Tal vez, respondió. Pero no, para mí sus palabras no eran arrogantes, eran definitivas. Explícate, le pedí. Cuando mi madre murió, comenzó, todos me dijeron que ahora venía lo difícil. Hizo un gesto vago con la mano. Aprender a vivir sin ella, ser fuerte, aceptar, tragué saliva. Pero nadie me preguntó si yo quería aprender eso, continuó. Nadie me preguntó si yo estaba listo para ser el que sobrevive, no interrumpí. Así que el miedo se quedó atrás, dijo. Porque no hay nada peor que despertar cada día sabiendo que tienes que convertirte en alguien que no elegiste ser. Ese es el tipo de frase que los humanos no deberían pronunciar antes de cierta edad. El miedo existe para protegerte, le dije. Cuando lo pierdes,
el mundo deja de negociar contigo. Eso está bien, respondió. Yo tampoco quiero negociar más, di un paso atrás. No por inseguridad, por respeto. ¿Sabes qué ocurre con los niños que no sienten miedo?, pregunté. Se equivocan, respondió, pero igual lo hacen, asentí lentamente. Este lugar no perdona errores, le advertí. Aquí no hay aprendizaje gradual. Aquí las decisiones se vuelven definiciones. Entonces mejor decidir ahora, dijo, antes de que el mundo decida por mí otra vez. El círculo de piedra vibró, no por amenaza, por coherencia. ¿Sabes cuántos vinieron antes que tú creyendo que estaban preparados?, pregunté. No, ninguno lo estaba. Yo tampoco, respondió, pero no vine preparado. Va en Jesueu tú eso. Esa es la diferencia que destruye estructuras enteras. ¿Qué harías si te digo que no?, pregunté. Me iría, respondió, viviría, crecería. Me convertiría en alguien que entiende por qué perdió. ¿Y eso te parece aceptable? No, dijo, pero sería soportable. El reino escuchaba con atención. Entonces dime, continué, ¿por qué no eliges ese camino? Porque si lo elijo, respondió, voy a pasar el resto de mi vida preguntándome si fui cobarde. No había rabia en su voz, había lógica. ¿Y prefieres desaparecer a vivir con esa duda?, pregunté. No respondió de inmediato. Miró el suelo por primera vez, no por miedo, por cálculo. Prefiero cambiar el mundo una vez, dijo al fin, que dejar que el mundo me cambie todos los días. Sentí algo romperse muy adentro, no una ley, no una regla. Una certeza cómoda que había sostenido durante siglos, que los niños debían ser protegidos de decisiones imposibles. Elian dio otro paso dentro del círculo. No lo detuve. Si continúas, le advertí, dejarás de ser solo un niño a los ojos del mundo. Eso ya pasó, respondió. Solo que nadie quiso decirlo en voz alta. El viento recorrió el salón como un suspiro antiguo. Última pregunta antes de seguir, le dije, y respóndela con honestidad absoluta. Me miró. Si tu pedido destruye algo que no conoces, podrás cargar con eso. No dudó. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque ya cargo con algo que tampoco conocía, respondió. Y sigo aquí, silencio, largo, espeso. El tipo de silencio que solo aparece cuando el mundo empieza a aceptar que tal vez va a tener que ceder. Entonces escucha con atención, Elian, dije finalmente. Porque a partir de ahora, cada paso que des no te acercará a lo que deseas. Entonces, a que me acerca, lo miré. Y por primera vez desde que lo sentí aproximarse a mi reino, dije la verdad completa. A lo que vas a perder para siempre, Elian asintió. Y avanzó. Cuando Elian avanzó otro paso dentro del círculo, el reino reaccionó con una lentitud casi respetuosa. No hubo trueno. No hubo advertencia visible. Solo esa sensación profunda, conocida por quienes han estado a punto de cometer un error irreversible, la certeza de que algo antiguo ha despertado. No para impedir, sino para observar. Detente ahí, le dije. No obedeció de inmediato. Miró a Usuelu como si quisiera memorizar la forma exacta de la piedra bajo sus pies. Como si supiera que, después de esto, incluso el recuerdo de ese momento podría volverse inestable. Aquí, repetí. No más. Se detuvo. El círculo no estaba diseñado para protegerme a mí, estaba diseñado para delimitar el punto exacto en que una decisión deja de ser privada. Me giré lentamente y señalé el muro. Hasta entonces, había permanecido en sombra. No porque la luz no lo alcanzara, sino porque el mundo solo permite que ciertas cosas sean vistas cuando alguien está listo para cargarlas. Mira, le dije. Las inscripciones comenzaron a revelarse una a una. No aparecieron de golpe. Emergieron como recuerdos incómodos, primero incompletos, luego imposibles de ignorar.
No están escritas para asustar, expliqué. Están escritas para que nadie pueda decir que no fue advertido. Elian frunció el ceño. No parecen leyes, dijo. No lo son, respondí, son consecuencias registradas. Me acerqué al muro y pasé la mano por la primera inscripción visible. La piedra estaba tibia, como si conservara el calor de todas las manos que la habían tocado buscando una excepción. Aquí vino una niña que pidió olvidar, leí que olvidó, y con ello, olvidó por qué debía vivir, el niño no habló. Aquí vino un niño que pidió que su padre no cayera en la guerra, continué. El padre vivió. El niño murió años después en una guerra distinta, sin saber por qué luchaba. Elian tragó saliva. Eso iba a pasar igual. Preguntó. No, respondí. Pasó porque el orden fue forzado. Avancé hacia la siguiente inscripción. Aquí vino un hijo que pidió no haber nacido el día del incendio. Mi voz no se quebró. El incendio no ocurrió, la ciudad creció. Y fue destruida entera por algo peor. ¿Todas terminan así?, preguntó en voz baja. No, respondí, algunas terminan peor. Se estremeció. Estas leyes, continué, no existen para castigar el deseo. Existen porque el deseo, cuando se cumple sin límite, no sabe cuándo detenerse. Me giré hacia él. ¿Sabes quién escribió la primera de estas advertencias? Negó. Un niño, dije. El último que creyó que su caso era distinto. El silencio se alargó. Mi abuela dijo que las leyes no fueron hechas pensando en nosotros, dijo Elian. Dijo que fueron hechas para que los adultos no se sientan culpables. No respondí de inmediato. Tu abuela dijo una verdad incompleta, admití. Las leyes fueron hechas porque alguien tuvo que cargar con lo que ustedes no podían. Me acerqué hasta quedar frente a él nuevamente. Escúchame bien, le dije. Este lugar no pregunta si tu dolor es legítimo. Pregunta si el mundo puede sobrevivir a tu alivio. El niño apretó los puños. ¿Y si no me importa el mundo?, preguntó. ¿Y si solo me importa que deje de doler? El reino vibró. No con furia, con reconocimiento. Esa es la frase exacta, dije en voz baja, que precede a todas las catástrofes silenciosas. Catástrofes, repitió. No pasó nada afuera. Exacto, respondí. Las peores no dejan ruinas visibles, dejan personas que ya no encajan en ningún tiempo. Me alejé de él y caminé lentamente alrededor del círculo. Mírame, Elian, dije. ¿Ves un monstruo? Dudó. Veo a alguien cansado, respondió. Una observación precisa, incómoda. Estoy cansada, admití. Porque llevo siglos diciendo lo mismo con palabras distintas. Porque siempre hay alguien que cree que su dolor merece una excepción. Me detuve frente a la inscripción más antigua. No tenía nombres, solo marcas profundas, irregulares. Esto fue lo primero que se grabó, expliqué, antes de que existieran reinos. Antes de que alguien pensara en dioses como algo separado del miedo, pasé la mano por la piedra. Lo que ya fue sentido no puede ser deshecho sin borrar a quien lo sintió. Leí. Elian levantó la vista. ¿Eso significa qué? Significa, interrumpí, que pedir que algo no haya ocurrido no es un acto de amor, es un acto de rechazo de uno mismo. Se quedó inmóvil. Yo no me rechazo, dijo, solo rechazo lo que me hicieron vivir. No puedes separar una cosa de la otra, respondí. Tu historia no es una herida externa. Es la estructura sobre la que estás de pie ahora mismo. Entonces es una estructura mal hecha, replicó, y debe corregirse. El aire se volvió más pesado. ¿Crees que el mundo fue diseñado para ser cómodo?, pregunté. No, respondió, pero tampoco para romper a los niños. Asentí lentamente. Ahí está el error, dije. El mundo no rompe a los niños. Los convoca demasiado pronto.
Me incliné hasta quedar a su altura. Dime algo, continué, si concedo tu pedido y todo se corrige. ¿Quién cargaría con lo que tú no viviste? Nadie, respondió, porque no existiría. Exacto, susurré, y ese es el problema. Se cruzó de brazos. Siempre dicen eso, dijo, que alguien tiene que pagar, que alguien tiene que cargar. Levantó la mirada. ¿Por qué siempre somos nosotros? No tuve una respuesta justa, solo una verdadera. Porque ustedes aún sienten lo suficiente como para intentar cambiarlo, dije, y los adultos ya no. El niño guardó silencio. Lo vi pensar, no como un niño, como alguien que evalúa un sacrificio. Entonces dime, dijo al fin, ¿qué pasaría si nadie pidiera nada nunca? El mundo seguiría, respondí, igual de injusto, igual de intacto. Entonces alguien tiene que pedir, dijo, aunque pague el precio. Sentí un escalofrío antiguo recorrerme la espalda. Eso mismo dijeron los primeros, murmuré. ¿Y te arrepientes de haberlos escuchado?, preguntó. No respondí, porque la respuesta era sí y no. Y algo peor que ambas cosas. Elian, dije finalmente, todavía no has dicho el pedido. Lo sé, todavía puedes irte. Lo sé, y aún así sigues aquí. Sí, ¿por qué? Respiró hondo. Porque si no lo digo aquí, respondió, lo voy a decir toda mi vida en silencio. Y eso sí me destruiría. El muro emitió un sonido bajo, profundo, no una advertencia, un registro. Entonces escucha lo último que voy a decir antes de que cruces el umbral final, le dije. Me acerqué hasta que solo el círculo de piedra nos separaba. A partir del momento en que formules el pedido, no habrá versión de esta historia donde tú salgas intacto. Nunca lo estuve, respondió. Y dio paso. El círculo de piedra se cerró detrás de él con un sonido seco, definitivo. El reino aceptó la decisión. Y yo comprendí, con una claridad que dolía, las leyes no habían fallado. Habían sido superadas por alguien que ya no se sentía protegido por ellas. El círculo se cerró detrás de Elian con un sonido que no fue fuerte, pero sí definitivo. No era un muro. Era una decisión registrada. A partir de ese instante, el reino ya no preguntaría si debía permitir lo que venía. Se limitaría a observarlo. Antes de que hables, le dije, quiero que entiendas algo. Él no se movió. No todo lo que se pierde duele de inmediato, continué. Algunas pérdidas se esconden dentro de nosotros y trabajan con paciencia. Te cambian sin hacer ruido, y cuando por fin las reconoces, ya eres otra persona. Lo sé, respondió no con resignación, con familiaridad. Me acerqué al borde del círculo, no lo crucé, aún no. Entonces dime, le pedí, ¿qué fue lo primero que perdiste? Parpadeó, no esperaba esa pregunta. A mi madre, dijo. No, corregí con suavidad. Eso fue lo más grande, no lo primero. Se quedó en silencio. Cuando alguien muere, expliqué, no se lleva solo su cuerpo. Se lleva una secuencia completa de futuros posibles. Y lo primero que desaparece no es la persona. Es la expectativa. Elian frunció el ceño. ¿La expectativa de qué? De ser cuidado sin condiciones, respondí. De no tener que justificar tu tristeza. De no tener que aprender palabras que aún no necesitas. Lo vi comprender, no con lágrimas. Con una rigidez nueva en la espalda. Cuéntame de ella, le pedí, no de su muerte. De cuando aún estaba viva. El reino se aquietó. Esa clase de recuerdos exige espacio. Cantaba mal, dijo después de un momento. Siempre se equivocaba en la misma parte, pero igual seguía. Decía que las canciones no eran para sonar bien, sino para no estar solo. Cerré los ojos un instante. ¿Y tú?
Pregunté. ¿Cantabas con ella? No, respondió, me daba vergüenza. ¿Te arrepientes? Asintió. Todos los días, dijo. Porque ahora canto solo, y suena peor. El silencio se volvió más pesado. ¿Cuándo supiste que iba a morir? Pregunté. Cuando empezó a ordenar cosas que no usaba, respondió. Cuando dejó de corregirme cuando leía mal. Cuando me dijo que no pasaba nada si olvidaba cerrar la puerta. Eso, los pequeños permisos son siempre las primeras despedidas. ¿Qué hiciste tú? Pregunté. Me porté bien, dijo, muy bien. No lloré delante de ella. No me enojé. Pensé que si no la cansaba, si no la hacía sufrir, tal vez se quedaría. Sentí una presión antigua en el pecho. Ese fue tu error, dije con cuidado. Levantó la vista. No, respondió, mi error fue creer que eso iba a servir. No, repetí. Tu error fue aprender a desaparecer antes de tiempo. El niño bajó la mirada. Cuando murió, continuó, todos dijeron que había sido valiente, que era fuerte. Apretó los dientes. Nadie me preguntó si yo quería hacerlo. La fortaleza no se elige, le dije. Se impone cuando no queda nadie más para sostenerte. Yo no quería eso, dijo. Yo quería que ella me dijera qué hacer cuando no entendía algo. Que me dijera si estaba bien sentirme así. Y no lo hizo, respondí. No pudo, corrigió, asentí. ¿Quién ocupó su lugar? Pregunté. Nadie, dijo. Mi padre trabajaba todo el tiempo. Mi abuela me cuidaba. Pero, dudó. Ella ya estaba cansada de despedirse de personas. Entonces aprendiste a cuidarte solo, dije. Aprendí a no molestar, respondió, a no pedir, a no necesitar demasiado. El rey no escuchaba. Siempre escucha cuando un niño explica cómo se volvió invisible. ¿Sabes qué se pierde cuando un niño aprende eso? Pregunté, negó, la capacidad de esperar ayuda sin sentirse culpable, respondí, y cuando eso se va. La vida se convierte en una negociación constante. Elian levantó la cabeza. Por eso estoy aquí, dijo, porque ya no quiero negociar. Me acerqué un paso más. Dime algo, le pedí. ¿Recuerdas el día exacto en que murió? Asintió. ¿Qué hiciste después? Me senté en su cama, respondió. Olía a ella todavía. Pensé que si no me movía, si esperaba lo suficiente, iba a volver. ¿Cuánto tiempo esperaste? Hasta que entraron y me dijeron que tenía que salir, dijo. Dijeron que no era sano. ¿Y tú qué pensaste? Sus labios temblaron por primera vez. Que si quedarme ahí no era sano, entonces vivir tampoco lo era. El aire se tensó. Eso fue lo que perdiste, le dije. Nu autumadri, lo miré con toda la atención que merecía. Perdiste la idea de que el mundo era un lugar donde esperar tenía sentido. Elian respiró hondo. Por eso quiero que no haya pasado, dijo, porque si no pasó, yo no tengo que aprender eso. No puedes borrar una lección sin borrar al alumno que la aprendió, respondí. Entonces que se borre, dijo. Yo acepto. Sentí el peso de sus palabras como una piedra contra el pecho. ¿Sabes qué más se pierde cuando un niño acepta eso? Pregunté. ¿Qué? La posibilidad de odiar con justicia, respondí, porque el odio necesita un objeto, y tú lo estás disolviendo todo. No quiero odiar, dijo. Quiero dejar de sentir que todo es frágil. La fragilidad no se elimina, le advertí. Se transforma en cuidado o en destrucción. Yo elijo cuidado, respondió. Asentí lentamente. Eso es lo que todos creen cuando llegan a este punto. Me acerqué al borde del círculo hasta que pude ver su reflejo en la piedra pulida. Mírate, le dije. El niño que eres ahora existe gracias a lo que perdiste, si borro ese hecho. No te salvo, te reemplazo. No me importa quién sea,
respondió. Mientras ella esté viva, cerré los ojos. Porque ahí estaba el núcleo del pedido, no amor. Dependencia absoluta del pasado como único lugar habitable. Elia, Gigi. Si pronuncias el pedido completo, no podré protegerte de lo que desaparezca contigo. No necesito protección, respondió. Necesito una corrección. El círculo vibró con fuerza por primera vez. Última advertencia, le dije. Después de esto, incluso yo perderé algo. Me miró, sorprendido. ¿Qué? Abrí los ojos. La certeza de que hice lo correcto, respondí. El niño respiró hondo. Sus manos dejaron de temblar. Y en ese instante supe que ya no estaba hablando con un niño que buscaba consuelo, sino con alguien dispuesto a borrar su propia transformación para no seguir sintiendo. Habla, le dije. El reino inclinó su peso hacia nosotros, esperando. El silencio que precedió a sus palabras no fue vacío, fue preparación. El reino se ajustó como lo hace el cuerpo antes de un golpe inevitable, no para evitarlo, sino para absorberlo sin desintegrarse por completo. Las serpientes bajo mi corona se enroscaron con lentitud ceremonial. Las columnas parecieron alargarse apenas, como si quisieran tomar distancia del centro del círculo. Elian respiró hondo, no una respiración nerviosa, una respiración decidida. Di el pedido, le dije. Pero entiende esto, una vez que empieces, no podrás detenerte a mitad. Asintió, lo sé, su voz era firme. Demasiado firme para alguien que aún debería estar aprendiendo a dudar. No repitas palabras que te hayan enseñado, advertí. No uses fórmulas, no intentes ser preciso. Me incliné ligeramente hacia él. Este lugar entiende la intención incluso cuando el lenguaje falla. Cerró los ojos. Por primera vez desde que había entrado en mi reino. No para protegerse de mí, sino para ordenar lo que iba a destruir. Comenzó, el aire vibró. No como advertencia, como reconocimiento. Yo quiero que el día en que mi madre murió, tragó saliva, no haya pasado. No hubo trueno, no hubo grito del mundo. Solo un desplazamiento profundo, como si algo inmenso hubiera cambiado de postura en la oscuridad. No quiero que esté viva ahora, continuó con rapidez, como si temiera perder el impulso. No quiero traerla de vuelta desde la muerte. Quiero que ese día no exista. Que no esté en ningún recuerdo, que no sea una fecha. Que no me haya pasado a mí. El círculo de piedra comenzó a emitir un sonido bajo, continuo, no era ruptura, era tensión. Quiero que ella siga su vida, prosiguió, que yo siga siendo el niño que era antes. Que nada de lo que vino después tenga que existir. Abrí los ojos del todo, porque ahí estaba el matiz que nadie nota la primera vez. No estás pidiendo que ella viva, le dije. Estás pidiendo que tú no seas quien eres. Sí, respondió exactamente. El reino se estremeció, no con violencia, con una especie de respeto sombrío. ¿Sabes lo que implica borrar un día?, pregunté. No es una página arrancada, es una costura deshecha. Entonces cóselo de otra forma, replicó. Tú puedes, puedo, admití. Pero no sin perder la forma original del tejido. Se quedó en silencio. Dime algo, Elian, continué, si ese día no ocurre. ¿Quién cuida de ti cuando ella no está en casa? Ella estará, respondió, siempre, todo el tiempo que deba. Y cuando se canse, insistí. Cuando enferme más adelante, cuando envejezca, dudó apenas. Eso no importa, dijo, porque no será esa muerte. Asentí lentamente. No entiendes, le expliqué. El mundo no repite exactamente las mismas tragedias, las redistribuye. El círculo vibró con más fuerza. Entonces redistribúyela, dijo. No me importa dónde caiga mientras no caiga sobre mí,
Sentí el golpe de sus palabras como un eco antiguo. Eso, dije en voz baja, es exactamente lo que las leyes intentan evitar. Las leyes no me salvaron, respondió, así que ya no me importan. Di un paso hacia el círculo. Por primera vez desde que comenzó todo. Si cruzo contigo este punto, le advertí, ya no estaré actuando solo como guardiana, estaré eligiendo, eso es lo que vine a buscar, dijo. Alguien que elija conmigo. El círculo se abrió, no de golpe. Con solemnidad, el centro no mostró fuego ni abismo. Mostró posibilidades, fragmentos suspendidos, incompletos, superpuestos. Su madre, viva, pero distinta. Él mismo, corriendo en un patio que ya no existía. Una casa que nunca fue vendida. Una discusión que jamás ocurrió porque la herida que la causó no estaba allí. Elian dio un paso adelante, hipnotizado. Eso, susurró, eso es lo que quiero. Eso es lo que parece, corregí. Mira mejor, las imágenes cambiaron. Mostraron lo que desaparecería. El niño que aprendió a leer solo. La rabia que lo empujó a caminar hasta mí. La versión de sí mismo capaz de soportar una soledad larga sin romperse del todo. Todo eso se va contigo, le dije. No muere, nunca nace. Entonces no duele, respondió. Porque no se pierde lo que no existe. Sentí una punzada fría recorrerme. Esa lógica, dije, solo funciona una vez. Una es suficiente, respondió, me miró. No con súplica, con alivio anticipado. Di que sí, pidió. Para que al menos una versión de mí no esté rota, cerré los ojos. No para evitar verlo para Ujekogdag, recordé otros rostros, otras edades, otras voces diciendo exactamente lo mismo con palabras distintas. Recordé los mundos que siguieron adelante después de decisiones similares, intactos por fuera, vacíos por dentro. Abrí los ojos. No te daré lo que pides, dije. El círculo tembló con violencia. Elian se quedó inmóvil. Pero no te negaré del todo, continué. Porque hacerlo te rompería de una forma que el mundo no podría absorber. Extendí la mano. El ritual respondió. No con obediencia, con reconocimiento antiguo. No borraré el día, dije. No desharé el pasado. Pero te permitiré vivir en un mundo donde ese día no te defina como herida abierta. Las imágenes colapsaron. Su madre seguía muerta. Pero algo más comenzó a desprenderse, como una costra que se resiste, la fijación, la rabia circular. La identidad construida únicamente alrededor de la ausencia. No, dijo. Eso no es lo que pedí. Lo sé, respondí. Es lo que puede sostenerse. El ritual no podía detenerse ya, solo redirigirse. El cuerpo del niño se tensó. No gritó, no lloró. Se quedó rígido, como si algo invisible estuviera siendo arrancado de dentro hacia afuera. No fue dolor físico. Fue desposesión. Vas a olvidar por qué viniste, le dije, no el amor. No nombre. Vas a olvidar la necesidad de deshacer el mundo para sobrevivir. Sus ojos se nublaron. Y ella, murmuró. Ella seguirá siendo tu madre, respondí. Pero ya no será tu ancla al pasado. El círculo comenzó a cerrarse. ¿Eso me salvará?, preguntó, con una voz que ya no era del todo suya. Negué lentamente. No, respondí. Te permitirá seguir existiendo. El ritual se selló con un sonido seco. El centro volvió a ser piedra. Elian cayó de rodillas, respirando vivo, intacto, pero no completo. Porque lo que acababa de perder no era su madre. Era la versión de sí mismo que estaba dispuesto a desaparecer con tal de no sentir, y ese tipo de pérdida no deja cicatriz visible. El ritual no terminó cuando el círculo se cerró. Eso es lo que los humanos nunca entienden. Creen que los rituales son actos puntuales, con un inicio claro y un final reconocible. Como una puerta que se cruza una herida
que se cierra. Pero los rituales verdaderos no funcionan así. Son procesos, desplazamientos lentos. Reordenamientos que continúan mucho después de que el gesto visible ha concluido. Elian seguía de rodillas cuando el suelo dejó de vibrar. Su respiración era irregular, como si el aire hubiera cambiado de densidad y su cuerpo aún no hubiera recibido la instrucción correcta para adaptarse. «No te levantes todavía», le dije. No era compasión, era advertencia. Cuando algo ha sido arrancado del centro de una persona, levantarse demasiado pronto puede provocar que el vacío haga ruido. El niño obedeció. Sus manos estaban apoyadas en la piedra. Los dedos abiertos, tensos, como si intentaran aferrarse a una superficie que ya no ofrecía resistencia emocional. El ritual seguía activo. No alrededor de él dentro. Escucha, dije, bajando la voz. Lo que está ocurriendo ahora es más peligroso que el momento en que hablaste. ¿Por qué?, preguntó. Su voz sonó lejana. No débil, distante, como si proviniera de una habitación contigua. Porque ahora el mundo está decidiendo cómo acomodarte sin romperse, respondí. Y el mundo no es cuidadoso, es funcional. El aire comenzó a moverse en espirales lentas. No viento, memoria en tránsito. Cada espiral arrastraba fragmentos invisibles, decisiones que no se tomarían, palabras que no serían dichas, versiones de Elian que nunca llegarían a existir porque el impulso que las habría creado ya no estaba allí. No mires eso, le advertí cuando sus ojos comenzaron a seguir el movimiento. No son recuerdos. Son posibilidades descartadas. Se siente. Dudo. Se siente como si algo estuviera llegando tarde. Asentí. Eso es exactamente lo que ocurre, dije. Tu cuerpo sigue en el presente, pero tu identidad está siendo reasignada. El suelo bajo, él se enfrió, no de temperatura y significado. Las inscripciones del círculo reaparecieron, pero ya no eran las mismas. Donde antes había advertencias, ahora había registros en proceso. La piedra estaba escribiendo algo nuevo, reaccionando a una decisión que no encajaba del todo en ninguna categoría previa. Esto no debería estar pasando así, murmuré. El reino escuchó, siempre escucha cuando dudo. Las serpientes bajo mi corona se agitaron con brusquedad, chocando unas con otras, no por agresión, por alarma. Ellas sienten las desviaciones antes que yo. ¿Qué ocurre?, preguntó Elian. Levanté la mano para silenciarlo. Cerré los ojos. Por primera vez desde que comenzó el ritual, me permití observar desde dentro. Vi la línea original, un niño quebrado, una rabia persistente, una vida construida alrededor de una ausencia. Vi la corrección que había impuesto la misma vida pero sin el ancla fija al dolor. Capaz de moverse, de transformarse sin necesidad de destruir, pero entre ambas. Había un espacio inestable, un intersticio peligroso donde algo podía colapsar. No, susurré, no así. Abrí los ojos de golpe. Elian, dije, necesito que me escuches con mucha atención. Te escucho, respondió, aunque su mirada parecía atravesarme. El ritual está tomando un atajo, continué. Está intentando resolver esto eliminando más de lo que acordamos. ¿Qué más?, preguntó. Tragué saliva. Está empezando a borrar tu capacidad de apego profundo. El niño frunció el ceño. ¿Eso es malo? La pregunta era honesta, y esa fue la parte que me atravesó. No es inmediato, respondí. Pero lucerá. Me acerqué al borde del círculo. Sin esa capacidad, no sufrirás como antes, pero tampoco amarás como podrías. El ritual intensificó su movimiento, como si hubiera sido señalado. Detente, ordené, no al niño, al proceso. El reino respondió con resistencia. Un peso antiguo cayó sobre mis hombros, no físico, de responsabilidad acumulada. Cada decisión previa, cada excepción registrada,
Cada mundo torcido que había permitido seguir existiendo se manifestó como presión simultánea. No puedes intervenir ahora, dijo una voz que no era externa, era la suma de las leyes. Puedo, respondí. Porque esto aún me concierne. Di un paso dentro del círculo. El suelo protestó. Nunca había cruzado durante un ritual activo. No así, no cuando las fuerzas ya estaban alineadas hacia una resolución automática. El peligro era claro. Si intervenía demasiado, el ritual podía revertirse violentamente. Si no intervenía, el niño emergería funcional, pero mutilado en algo esencial. Medusa, murmuró Elian por primera vez. Dijo mi nombre con algo parecido al miedo. Mírame, le ordené. No te vayas de aquí, no ahora. Sus pupilas se contrajeron. Siento, dijo. Siento que me estoy volviendo liviano. Eso era peor de lo que temía. Eso significa que el ritual está intentando simplificarte, respondí. Reducirte a una versión estable, aunque incompleta. Las espirales se aceleraron. El tiempo dentro del círculo comenzó a comportarse de forma irregular. Un segundo se estiraba, el siguiente se comprimía. Si alguien hubiera observado desde fuera, habría visto a un niño inmóvil durante minutos enteros. Desde dentro, Elian estaba atravesando años sin contenido. No, dije con firmeza, no aceptaré esto. El reino reaccionó, no con furia, con fricción. Intervenir aquí significaba asumir algo que había evitado durante siglos, que no todas las consecuencias podían delegarse al equilibrio automático, que a veces elegir el menor daño también era una forma de cobardía. Sentí el ritual resistirse. No quería una decisión compleja, quería cerrar el caso. Escúchame, dije, alzando la voz. Este niño no es un error que deba corregirse. Es una historia en transición. El suelo crujió. Las inscripciones comenzaron a reescribirse de nuevo, superponiéndose unas a otras. Advertencias, registros, excepciones parciales. El reino estaba forzando una nueva categoría. Elian, le dije, voy a hacer algo que no debería. ¿Me va a doler?, preguntó. Sí, respondí sin dudar, pero no como crees. Extendí ambas manos, no para tocarlo, para anclarlo. Vas a conservar la capacidad de amar profundamente, continué, pero no vendrá acompañada de la urgencia de corregir el pasado. Eso es posible, susurró. No debería serlo, respondí, por eso el costo será mío. El ritual se tensó al máximo. Sentí como algo antiguo se desplazaba dentro de mí. Una estructura interna. Una regla no escrita que siempre había respetado. Nunca involucrarse emocionalmente en la forma final. La rompí, el impacto fue inmediato, no una explosión. Una pérdida. Algo que había sostenido durante eras. Una distancia precisa, quirúrgica, se quebró. Sentí la cercanía del niño no como objeto de decisión, sino como presencia humana. El reino gritó. No en sonido, en desalineación. Las espirales colapsaron hacia el centro. El tiempo se estabilizó con violencia. Elian jadeó, doblándose sobre sí mismo, como si hubiera caído desde una gran altura sin haberse movido del lugar. Respira, le dije. Quédate aquí, ahora, en este segundo. Me miró, sus ojos estaban llenos de algo nuevo, no rabia, no vacío. Confusión viva, no sé, ¿qué perdí? Dijo, asentí, exhausta. Eso significa que todavía tienes con qué construir, respondí. El ritual comenzó a apagarse lentamente. No porque hubiera terminado, sino porque había sido forzado a aceptar una solución imperfecta. El círculo se estabilizó. Las inscripciones se fijaron por última vez, profundas, definitivas, no advertían. No explicaban, solo registraban una anomalía consciente. Yo retiré las manos. El peso sobre mis hombros no desapareció, se redistribuyó.
Ya está, dije, aunque sabía que no era del todo cierto. Elian respiraba con dificultad, pero de forma rítmica. Sus manos temblaban. Su cuerpo había pagado el precio de la transición. «¿Estoy a salvo?», preguntó. Lo miré, con una honestidad que rara vez me permito. «Estás abierto», respondí. «Y eso es más peligroso que estar a salvo». El silencio volvió, no el de antes, uno distinto. Un silencio que no prometía equilibrio, sino continuidad incierta. Y supe, en lo más profundo, que lo que acababa de hacer no podía deshacerse, no porque el ritual lo impidiera, sino porque yo había cambiado con él. El mundo no se quebró. Esa es siempre la parte que desconcierta a quienes creen que las decisiones verdaderamente peligrosas deben anunciarse con ruinas visibles. Afuera, más allá de mi reino, el sol siguió su curso. Las ciudades despertaron con los mismos sonidos. Los ríos no cambiaron de cauce. Nadie sintió un temblor en los huesos ni una ausencia repentina en el aire. Casi nada había cambiado. Elian permaneció de pie cuando el círculo terminó de asentarse. Ya no temblaba. Su respiración se había vuelto regular, aunque más profunda, como si cada inhalación necesitara comprobar algo antes de completarse. «Puedes caminar», le dije. No lo hice para liberarlo. Lo hice para ver cómo lo haría. Dio el primer paso con cuidado, no por miedo al suelo, sino por una cautela nueva, una atención distinta al peso de su propio cuerpo. Como alguien que acaba de despertar después de una fiebre larga y todavía no confía del todo en la estabilidad del mundo. El círculo no reaccionó. Eso fue importante. «¿Sientes algo distinto?», pregunté. Elian se detuvo. Cerró los ojos un instante, como si revisara habitaciones internas que no sabía que existían hasta ese momento. «No», dijo. «Y sí», esperé. «No siento el ruido», continuó. «Antes, todo hacía ruido por dentro». Se tocó el pecho, como si algo estuviera siempre apurado. Asentí. «¿Y ahora?». «Ahora está quieto», respondió, pero no vacío. El matiz importaba. «Eso no durará igual todos los días», le advertí. «Lo que hicimos no es una cura, es una redistribución». «¿Va a volver el ruido?», preguntó. «A veces», respondí. «Pero no mandará sobre ti». Caminó un poco más. Sus pasos eran distintos, no más lentos. Más presentes. Ella sigue. Dudó. Sigue muerta. No bajé la mirada. Sí, asintió. No hubo colapso. No hubo rechazo. Solo aceptación contenida. «Puedo verla», dijo, «cuando pienso en ella». «Siempre podrás», respondí. «No te quite eso». «Pero no duele igual». «No», confirmé, «ya no te define». Elian frunció el ceño, como si esa idea aún estuviera buscando un lugar estable dentro de él. «¿Eso me hace una mala persona?», preguntó. La pregunta me atravesó con una precisión incómoda. «No», dije, «te hace una persona viva». Se quedó en silencio. Miró alrededor. Mi reino no intentó impresionarlo. Las columnas eran las mismas. Las sombras, idénticas. Incluso las estatuas, petrificadas desde hacía siglos. Parecían menos amenazantes ahora que él no estaba buscando en ellas una advertencia. «Pensé que sería diferente», dijo. «¿Cómo?», pregunté. «Pensé que saldría de aquí sabiendo algo importante». Hizo un gesto vago, algo claro, algo que pudiera repetir. «Eso es una fantasía adulta», respondí. «Los niños salen de las cosas importantes con preguntas mejores, no con respuestas». Elian sonrió levemente. «Entonces creo que funcionó». Caminó hasta el límite del círculo. «Si detuvo allí donde tantos otros habían dudado, ¿puedo?», preguntó, señalando hacia el exterior. «Sí», respondí, «el camino está abierto». No se movió de inmediato. «¿Te voy a recordar?», preguntó.
La pregunta no era trivial. Sí, respondí, pero no como recuerdas el dolor. Me recordarás como recuerdas un lugar donde algo se reordenó. Sin urgencia, asintió. ¿Y tú? Preguntó. ¿Me recordarás? No respondí de inmediato, porque esa era la pregunta que había evitado desde el inicio. Sí, dije finalmente. Te recordaré como se recuerdan las decisiones que no debieron existir, pero existieron igual. Pareció satisfecho con eso. Gracias, dijo, no por salvarlo, no por ayudarlo, por no haberlo reducido. Aún no sabes que perdiste, le advertí. Lo sé, respondió, pero tampoco sabía que había perdido antes. Hizo una pausa, supongo que así funciona. Así funciona menos, confirmé. Elian dio un paso fuera del círculo. Nada ocurrió. Ni relámpagos ni cierre definitivo, solo continuidad. Una última cosa, dijo, girándose hacia mí. ¿Ella estaría orgullosa de mí? La pregunta llegó sin dramatismo, como si ya no necesitara una respuesta para sobrevivir, pero sí para ubicarse. Sí, respondí. No por lo que hiciste aquí. Sostuve su mirada. Por lo que vas a hacer después sin necesidad de deshacer el mundo. Sonrió una sonrisa pequeña, verdadera, no defensiva. Entonces está bien, dijo, y se fue. Sus pasos no dejaron eco. Esperé, siempre espero. Porque hay decisiones que solo muestran su verdadero costo cuando el silencio se asienta del todo. Miré el lugar donde había estado de pie. El círculo era piedra otra vez. El reino, estable, todo parecía intacto. Excepto por una sensación persistente, como una línea mal cerrada en el tejido del tiempo. No una herida abierta. Algo más sutil, la certeza de que una excepción consciente había sido aceptada y registrada. Me senté de nuevo en el trono. Las serpientes no se movieron. No debía hacer eso, murmuré. El reino no respondió. Nunca responde cuando sabe que tengo razón. Porque aunque el niño se fue distinto, aunque el mundo siguió casi igual, aunque nadie fuera de este lugar notaría la anomalía, yo sí había permitido que una decisión humana interviniera en un proceso que debía permanecer impersonal. Había sentido apego. Y eso, para alguien como yo, no es una virtud. Hice una grieta, cerré los ojos, no para descansar, para sostener lo que vendría después. Porque sabía, con una certeza que no necesitaba ritual alguno, que ese niño no sería el último. Y que la próxima vez, la distancia que ya había perdido podría no volver a encontrarla. Cuando el niño desapareció tras la última colina, el reino no celebró. Eso también es importante decirlo. No hubo alivio. No hubo esa sensación falsa de cierre que los humanos confunden con justicia. El aire volvió a su ritmo habitual, sí, pero con una cautela nueva. Como si el mundo hubiera aprendido a no confiar del todo en su propia estabilidad. Me quedé sola. No como metáfora, como estado. El trono volvió a aceptarme sin resistencia. La piedra reconoció mi peso. Las serpientes se acomodaron una a una, exhaustas, como si hubieran sostenido algo que no les correspondía, y aún así, algo faltaba. No era poder, no era autoridad. Era la tranquilidad de creer que mis límites eran externos a mí. Durante siglos me dije que yo no decidía, que solo guardaba, que no intervenía, que simplemente permitía que las consecuencias siguieran su curso natural, aunque doliera. Me repetí esa versión tantas veces que terminó pareciéndome verdadera hasta ese día. Porque no fue el pedido del niño lo que me cambió. Fue el momento en que intervine para que no se perdiera del todo. Me levanté del trono y caminé hasta el centro del círculo, ahora silencioso. Pasé la mano por la piedra donde Elian había estado de rodillas. No quedaba marca visible, nunca las deja.
Las marcas reales no se imprimen en la materia. Así que esto es lo que cuesta, murmuré. El reino no respondió. Nunca responde cuando no hay una pregunta honesta. Miré las inscripciones. Ya no advertían, ya no explicaban, habían registrado. Una anomalía consciente, una decisión no automática, una excepción sostenida por voluntad, no por ley. Eso es lo que más pesa, no el error, la intención. Durante eras, me protegí detrás de reglas más antiguas que yo. Pude señalar muros, piedras, nombres grabados y decir, no soy yo, es el orden. Es la forma en que el mundo se mantiene en pie. Ese día no. Ese día dije, esto no lo acepto así. Y al hacerlo, algo se desplazó para siempre. Me senté en el suelo, no por cansancio físico, por reconocimiento. Hay decisiones que no te persiguen con imágenes ni con gritos. Te persiguen con precedentes. Con la pregunta muda que ya no puedes dejar de escuchar. Si lo hiciste una vez, ¿por qué no otra? El mundo es experto en aprender de nuestras concesiones. Yo lo sé mejor que nadie, recordé otros rostros. No solo los que vinieron a mí, sino los que no lo hicieron. Los que aceptaron la pérdida y construyeron algo torcido, algo duro, algo funcional. Los que nunca sabrán que estuvieron a un paso de una excepción, porque nadie se las ofreció. ¿Era justo para ellos? No respondí, porque la justicia nunca fue el problema real. La justicia es un concepto humano, la sostenibilidad, no. Y ese día elegí sostener a un niño. Incluso si eso significaba debilitar un poco la estructura que decía proteger a todos. Eso es culpa. No la culpa que castiga, la que permanece. Caminé hasta el borde del reino y miré hacia afuera. El camino estaba vacío. Pronto se llenaría de huellas invisibles. Elián caminaría por pueblos que no sabían nada de mí, diría su nombre. Iría a dormir, soñaría sin urgencia. Se despertaría sin sentir que el mundo le debía una corrección. Tal vez viviría una vida tranquila. Tal vez no, eso ya no estaba bajo mi control. Lo único que sí sabía era esto. Cuando volviera a sentir esa alteración mínima en el aire, cuando otro paso imposible comenzara a acercarse, yo ya no sería la misma. Porque ahora sabía que podía intervenir desde dentro, que podía sentir apego sin desintegrarme, que podía pagar el precio y seguir existiendo, y eso es peligroso. Las leyes no temen a quienes las obedecen. Temen a quienes descubren que pueden elegir cuándo romperlas. Me levanté lentamente, volví al trono. Las serpientes levantaron la cabeza al unísono, atentas. No a una amenaza externa, sino a mí. No fue misericordia, dije en voz baja. Tampoco fue debilidad. Fue algo peor. Fue la aceptación de que incluso una reina inmortal puede cansarse de mirar cómo el mundo se mantiene intacto a costa de los mismos cuerpos pequeños. No prometí volver a hacerlo. No me juré no repetirlo. Los juramentos, cuando se hacen desde la culpa, siempre fracasan. Solo hice algo más honesto. Acepté que a partir de ese día cada no que pronunciara pesaría más porque sabría exactamente que estaba eligiendo no salvar. El reino cerró los ojos conmigo, no para olvidar, para recordar. Porque hay memorias que no deben compartirse como advertencia ni como enseñanza. Deben quedarse ardiendo en quien las vivió, como un límite interno que ya no es cómodo. Pero si consciente, esa fue la verdadera consecuencia, no el niño que se fue. No el mundo que siguió casi igual, sino yo, más cercana, más peligrosa, menos intacta, y aún así, todavía aquí, esperando. Si esta memoria te llegó al alma, déjanos un like y suscríbete al canal. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás escuchando? Y no te pierdas la historia que viene ahora, otra memoria que Medusa nunca olvidó.